humildad de Kautsky y Bernstein, nos enteramos que ellos no lograron entender a Marx. Y estamos hablando de dos alemanes de gran inteligencia y que naturalmente manejan el idioma alemán, el idioma de Carlos Marx. Reconocen en su humildad y gracias a ello nos podemos enterar y ver y realizar el desmontaje de tanta falsedad que solo hasta que Engels publica su famosa obra no lograron entender la doctrina de Marx. Entonces fíjense ustedes, si Kautsky y Bernstein, contemporáneos de Marx, alemanes, confiesan que no lograban entender la doctrina de Marx a través de sus escritos, solo a través de cuando aparece el libro de divulgación, que es de una claridad tremenda, de Friedrich Engels, hasta entonces no lograron entrar en la filosofía marxista. Fíjense ustedes cuántos hay de presuntos socialistas españoles que dicen que han leído a Marx y que desde entonces... ¡Falso! En todo caso sería la obra del traductor al español de Marx, pero si leyéndole no hay quien le entienda. Más todavía para el que sea socialista o tenga amigos socialistas en el socialismo español. Todos conocen la figura de Pablo Iglesias, que como digo, no tiene nada que ver, no es el padre de Julio Iglesias, no, es Pablo Iglesias, el fundador del socialismo español. El que vaya a Madrid, en la Puerta del Sol, a 100 metros, está una placa de la taberna, me parece que es Labra, donde en el piso superior se reunieron y fundaron con Pablo Iglesias el primer Partido Socialista Obrero Español. Bien, pues Pablo Iglesias, reconocido por todos los socialistas como el padre del socialismo español, habla de Kautsky. ¿Cómo habla de Kautsky? El maestro Kautsky. El maestro Kautsky. Y por su parte, Lenin, en su enfado porque ve rechazada la solicitud para la Internacional Marxista del nuevo partido creado por ellos en la Unión Soviética, publica un libro, El renegado Kautsky. La respuesta de Kautsky se puede imaginar que fue totalmente destructiva, hasta el punto que luego, andando el tiempo, poco tiempo, antes de la muerte de Lenin, tuvo que poner lo siguiente para definir el partido que lideraba en la Unión Soviética. Su doctrina era marxismo-leninismo. Claro, entonces ya no hay discusión, claro, si pone que es marxismo-leninismo y él es Vladimir Ulyanov, Lenin, pues naturalmente no hay quien le discuta, ya tiene una modificación, pero tuvo que poner eso, guioncito, leninismo. Pues bien, sobre el socialismo francés, por ejemplo, que es de donde bebe el socialismo español. Pablo Iglesias, naturalmente en su cultura, pues ya tenía bastante mérito, que lograba traducir del francés, él en el periódico que funda, El Socialista, es una copia directa traducida del periódico que tienen los socialistas franceses, Lafargue et Guesde, y por lo tanto su nombre es Le Socialiste. Pues Pablo Iglesias, ni corto ni perezoso, pues traduce y pone El Socialista. ¿Y qué es? Como han hecho los eruditos, no ha sido obra mía, de los propios eruditos de la izquierda, que naturalmente querían dejar en fuera de juego al PSOE, demuestran, porque lo han estudiado a fondo, que Pablo Iglesias traducía literalmente los editoriales del periódico Le Socialiste. Y entonces fíjense ustedes, para que reparen de qué fuentes bebía el socialismo español.
el socialismo francés nunca fue considerado marxista por el propio Marx. Y eso que tenía a un yerno suyo, es decir, casado con una hija de Marx, viviendo en París. Entonces, en uno de esos viajes, él se pronuncia una frase histórica. Entonces, los españoles únicamente se quedan con la parte superficial. No, porque Marx no era ningún dogmático. El propio Marx tiene una frase que dice: yo lo que sé es que no soy marxista. Bueno, pero, diciéndolo amistosamente, pero pedazo berzas, pero cuenta toda la frase. Primero, la dice en francés. ¿Por qué? Porque presumía de que, claro, por supuesto, sabía perfectamente no, sabía muy bien el francés y sabía muy bien el inglés. Y en su casa, como era de alta alcurnia, se hablaba, en lugar de hablar en alemán, para practicarlo, hablaban en francés y otras veces en inglés. Y entonces, ce que je sais, c'est que je ne suis pas marxiste. Pues cítalo el original. Lo dice en francés. ¿Y por qué? Pues porque no quería desautorizar a su yerno y no podía decir: pues miren ustedes, ni Lafargue ni Guesde no tienen ni la menor idea, los pobrecitos, de lo que es el marxismo. Claro, no podía desautorizarles. Entonces, en una visita que hace a París a su hija, donde le acosan, le interrogan los periodistas. Y entonces, como ven, esta es cómo se cuenta la historia de los socialistas españoles. Toman y copian de un socialismo que el propio Marx considera que no es su doctrina. Y por eso, aquí está el asunto interesante, en frases literales de Marx, dice: voy a tratar de hablar con él, me parece que se refiere a Lafargue, a ver si le convenzo y le conduzco al socialismo alemán. No, perdón, al auténtico socialismo. Claro, él no decía socialismo marxista, tan presumido no era. Él hablaba, cuando era su doctrina, de socialismo científico. Porque también en nota a pie de página hay que añadir que Marx consideró que él era un científico, no era un agitador político. Por eso Marx no se dedica a visitar ciudades alemanas y tal, enarbolando bandera y tal. No, él se consideraba como un Newton, pues igual que Newton o otros científicos habían descubierto la ley de la gravedad, pues no iban haciendo propaganda con pancartas de que habían descubierto la ley de la gravedad y que eso suponía los seguidores. No. Marx no se acerca a Alemania a propagar su doctrina. Como era científico, él consideraba que eso terminaba por imponerse por sí solo, porque era científico. Entonces él no habla, como es lógico, ya digo, no era tan vanidoso, no habla del socialismo marxista, él habla del socialismo científico. Pues en una de las cartas, aquí pongo el destinatario de esa carta, voy a ver si trato de convencerles y llevarles al verdadero socialismo científico, es decir, al socialismo alemán. Y Engels, igualmente, el prólogo a una obra que publica en Inglaterra, en Londres, tiene que rectificar porque ofendía a los socialistas ingleses, porque él decía que no hay más socialismo marxista, socialismo científico, que el socialismo alemán. Pues ahí tienen ustedes que este socialismo español con Pablo Iglesias a la cabeza, traduce del socialismo francés y es una copia del socialismo francés que ha sido descartado por Carlos Marx. Y lo mismo hablamos de los que son comunistas y pretenden decir que su socialismo es el auténtico tal, pero no lo ven ustedes. Socialismo marxista-leninista.